Muy buenas tardes, son las 19 horas del viernes 26 de junio del año 2020. Estamos en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México, y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Hoy vamos a tener el viernes de semáforo y después del informe técnico que presentará el doctor Alomía, quien además presentará el informe de pruebas de laboratorio, el doctor Ricardo Cortés Alcalá presentará el semáforo y abrimos a preguntas y respuestas. Doctor Alomía, por favor. Muchas gracias, señor secretario. Muy buenas tardes con todas y con todos. Bienvenidos a la conferencia vespertina número 119, día 26 de la nueva normalidad. Vamos a ver en la siguiente diapositiva, el día de hoy, vamos directamente al panorama epidemiológico, tanto internacional y nacional, porque, como ya lo comentó el doctor López-Gatell, se presentará el semáforo de la próxima semana y junto con él las acciones que corresponden a cada uno de los niveles de riesgo en los siguientes componentes de la presentación. Bien, aquí podemos ver lo que hemos estado observando ya en las últimas semanas, cómo la pandemia se mantiene activa, no ha generado una disminución en relación a sus casos confirmados activos, es decir, esas personas que han iniciado con signos y síntomas en los últimos 14 días, de hecho el número se incrementó un poco cuando vemos o hablamos del número, 1.149.059 son las personas que en la región de las Américas han iniciado con sintomatología en las últimas 2 semanas y continúan representando más de la mitad de todos los casos a nivel mundial. 55% es la proporción que hemos tenido en las últimas semanas. Vemos como si Europa continúa disminuyendo su carga activa y ahora pasó a ser parte de una cuarta posición en función de las regiones que en el mundo están teniendo la mayor carga de enfermedad. Y vamos a continuar atentos a cómo continúa esto evolucionando. Son casi 9,5 millones los casos confirmados en todo el mundo. Veamos la siguiente diapositiva, que es la estadística para nuestro país. Son 208.392 las personas que han dado positiva a la prueba que detecta el virus SARS-CoV-2 y por lo tanto son los casos confirmados acumulados al corte del día de hoy de COVID-19 en México. Dentro de este grupo se encuentran también 25.779 personas que lamentablemente han perdido la vida a consecuencia de las complicaciones que esta enfermedad produce y que también las conocemos. 267.288 personas dieron negativas a la prueba de SARS-CoV-2, por lo tanto se descartaron como casos de COVID-19 y al corte del día de hoy son un poco más de 542,000 las personas que han ingresado a un protocolo de estudio en México y a las cuales se ha procedido a la toma de muestra correspondiente. Veamos la siguiente diapositiva. Tenemos la distribución de la carga acumulada de casos confirmados por entidad federativa para que tanto ustedes como en casa puedan identificar a su entidad federativa y puedan hacer las comparaciones correspondientes y saber dónde se continúa incrementando la carga acumulada de la enfermedad. Veamos la siguiente diapositiva. Son los que consideramos como casos activos, tanto del grupo que ya está confirmado, estos 25.786, como del grupo que aún tiene pendiente su resultado de laboratorio, que para efectos de esta ventana de 14 días, es decir, personas que iniciaron con signos y síntomas en las últimas 2 semanas,
son 43.047 del grupo total que está como aún sospechoso, y los tenemos también graficados y distribuidos por entidad federativa para, uno, saber dónde se encuentran los casos confirmados activos y también ver dónde está la expectativa de crecimiento que puede haber para cada una de ellas en la medida que estos casos sospechosos empiecen a tener un resultado. Veamos la siguiente diapositiva, es la distribución por fecha de ocurrencia de las defunciones que hasta el momento se han confirmado con una prueba de laboratorio positiva, así como también el grupo de 1.903 personas que han fallecido y que está pendiente su resultado. Las podemos identificar también distribuidas en las barras de color naranja claro. La siguiente diapositiva veremos esta información, pero ahora distribuida por entidad federativa, para así como veíamos la carga total de enfermedad de casos confirmados, aquí ahora podemos ver la carga de defunciones, es decir, dónde se han presentado en su mayoría y cómo se distribuyen en cada una de ellas, así como la expectativa del crecimiento de las defunciones confirmadas, donde se encuentran las barras naranja claro sobre las barras azules. Veamos la siguiente diapositiva. Tenemos la curva epidémica conformada por casos confirmados y todos los aún sospechosos. Esto lo hacemos siempre para poder ver cuál es la tendencia que en su momento se está llevando a cabo. Sin embargo, dado que conocemos cuáles son los porcentajes de positividad, es decir, de todas aquellas personas que se clasifican como casos sospechosos, cuántas son realmente casos de COVID, cuántas se confirman finalmente a COVID. Si recuerdan, la semana pasada estábamos en un 48% para las últimas semanas, eran los porcentajes de positividad más altos. Hoy día vamos a ver en unas diapositivas más la actualización de ese porcentaje para las últimas semanas, pero entonces lo que hacemos en esta curva es conservamos todos los casos confirmados, todos los que están en color rojo se quedan completamente, y de los casos que están en color naranja claro, aplicamos el porcentaje de positividad y entonces por lo tanto estimamos cuántos de estos casos aún sospechosos van a convertirse en casos confirmados, los juntamos a los casos rojos que se quedan en su totalidad y obtenemos la curva que está en la siguiente diapositiva, en donde podemos ahora sí estimar, bueno, esta se traspapeló, ahorita venía la otra, donde está la estimación de casos. Vamos a revisar la presentación. Esta es solamente la distribución de casos sospechosos, que ya las vimos en una diapositiva previa, pero aquí solo nos enfocamos a los mismos para poder identificar en qué entidades federativas se encuentra la mayor carga de estos casos sospechosos, pero además también a través de esta leyenda de colores podemos saber cuáles son las instituciones que en su momento están aportando con una mayor carga de estos casos aún sospechosos y dónde entonces podríamos esperar que en su momento tuviéramos un incremento como tal, ¿no? Veamos la siguiente diapositiva. Esta es la curva de casos confirmados. Son los 208.392, es la carga acumulada que para el día de hoy, en comparación al día de ayer, fue un incremento del 2.7%, que representó estos 5.441 casos. Veamos la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a pasar ya entonces al grupo que nos evidencia la ocupación y la disponibilidad hospitalaria. Tuvimos una notificación de un 98%, por lo tanto la información pues es de calidad en función de todas las unidades que notificaron. Podemos ver que la carga de ocupación de camas IRA generales se mantiene similar a la observada el día de ayer, pero en el caso de las camas IRA con ventilador sí hay un incremento de 2 puntos porcentuales, sube a un 39%. Vamos a ver en las siguientes diapositivas cómo se distribuye esta carga. Estas son las camas generales. Podemos rápidamente notar que todas están
por encima de un 30% de disponibilidad, que hemos comentado es precisamente un margen de seguridad, inclusive se ha incrementado ese margen, estaría más cerca del 40% que del 30% realmente. Y si vemos las camas con ventilador para pacientes críticos, también tenemos por encima del 30% de disponibilidad en todas las entidades federativas, la mayoría de ellas inclusive con mayor disponibilidad o una disponibilidad por arriba del 50%, que todavía es un nivel de seguridad pues mucho mejor, ¿no? La siguiente diapositiva, vemos las unidades COVID. Este es el tercer día que no hemos tenido incrementos, se mantienen las 897 unidades. Vamos a ver el comportamiento en las siguientes semanas. Esto también en su momento representa que no ha habido una necesidad de generar más unidades COVID o en su número, dado que entonces la demanda precisamente hospitalaria no ha requerido de que esto sea necesario. Y pasamos ahora al siguiente grupo de diapositivas, donde vamos a actualizar, como todos los viernes, lo que tiene que ver con el diagnóstico por laboratorio. Hasta el momento, toda la red nacional de laboratorios de salud pública, es lo que significa RNLSP, ha realizado 556.399 pruebas, más de 500.000 de pruebas a nivel nacional. La Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública está conformada por los 31 laboratorios estatales, hay uno para cada una de estas entidades federativas. En la Ciudad de México participan varios, porque son los laboratorios de apoyo a la vigilancia epidemiológica o LAVES. Estos están en los principales hospitales de concentración, de referencia, y la Ciudad de México tiene un laboratorio metropolitano que en estos momentos y desde que inició la epidemia en México tiene la capacidad también de procesar muestras de pacientes sospechosos de COVID. Entonces, toda esta red en su momento es la cantidad de pruebas que hasta el momento ha procesado, y bueno, podemos ver que precisamente la cantidad de estas pruebas sigue la misma tendencia que en su momento vemos en los casos sospechosos, porque precisamente están aunados directamente a los casos sospechosos. En México se toma una muestra para confirmación en base a cómo el lineamiento lo define a los casos sospechosos, es decir, aquellas personas que presentan signos, síntomas de enfermedad, demandan atención médica en algunas de las instituciones y entonces tienen disponible la posibilidad de hacerse una prueba. Igualmente, en este momento o al corte del día de hoy, todavía tenemos también distribuidas en toda la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública 215.450 pruebas que están ahí listas para poder seguirse utilizando en todos los casos sospechosos que continúen saliendo de aquí en adelante. También se está monitoreando constantemente estos números con la red. Los laboratorios de la red, en el momento en que llegan a un porcentaje de uso de esas pruebas, solicitan más pruebas y el INDRE se las envía para que siempre tengan una dotación lista para poder procesarlas. Veamos la siguiente diapositiva. Vamos a actualizar aquí precisamente los porcentajes de positividad por semana epidemiológica. Veamos que el incremento del porcentaje de positividad ha sido mínimo. Las semanas que tuvieron un incremento fue solo del 1%. Teníamos las semanas 21 y 22 en 47, subieron a 48, hablando de las semanas más cercanas, y la semana 23 y 24 estaban en un 48, subieron un punto porcentual, 49%. Vemos que la cantidad de pruebas realizadas mantiene esa tendencia ascendente que veíamos en el cuadro anterior, pero lo que también podemos observar aquí es que no porque se realicen más pruebas, el porcentaje de positividad necesariamente se va a incrementar. El porcentaje de positividad nos ayuda a identificar de todas las personas que son casos sospechosos cuántas realmente tienen COVID. Lo que hemos estado viendo en las últimas semanas es que la mitad, ahora se acerca todavía mucho más a la mitad, 49%, pues están siendo realmente casos de COVID. La otra mitad, si tomamos un grupo de 10 personas, 5 tienen
COVID, pero 5 no tienen COVID, pero pueden tener lógicamente otro tipo de virus respiratorio que en su momento también causa sintomatología similar a la misma. La semana 25, y siempre lo hemos comentado, todavía está en construcción, ese 46% y esa cantidad de pruebas de seguro se va a ver incrementada el próximo viernes, dentro de 7 días, cuando volvamos a ver nuevamente estas estadísticas. Pasemos a la siguiente diapositiva, en donde hacemos notar aquellas pruebas que han sido también realizadas por laboratorios privados y que se han notificado como positivas. Son 70.521 pruebas que los laboratorios privados han realizado y que han notificado como positivas, y también tenemos el porcentaje de positividad que se ha encontrado, que en este caso es del 31%. Como podemos ver, es menor que el porcentaje de positividad obtenido en la Red Nacional de Laboratorios. Y agregamos una siguiente diapositiva, ahora que estamos teniendo ya la información que nos pasan a través del sistema de información, estos laboratorios privados. Si recuerdan, comentamos hace 2 semanas, 3 semanas ya, que íbamos a implementar un sistema de información para que los laboratorios nos pudieran reportar no solamente sus resultados, sino nos pudieran notificar estos laboratorios privados el nombre del paciente o de la persona a la que están haciendo la prueba, si esta persona era sintomática o asintomática, para poder identificar si era un caso o si un resultado positivo representaba una fase de portador solamente, y también saber si estas personas habían demandado la prueba, digamos, por voluntad propia, es decir, por propia iniciativa, o si habían llegado referidas o con una orden de un médico, es decir, parte de un proceso de atención médica. De los datos que hasta el momento conocemos, porque vean que tenemos una barra grande que dice se desconoce, estas son las pruebas que precisamente ya habían ingresado antes de que se instalara el sistema que preguntaba estas variables, por lo tanto la información no la tenemos, pero de la información que sí tenemos, vean que hasta el momento la mayoría han sido personas asintomáticas, es decir, son personas que llegaron a solicitar la prueba, ¿sí?, pero no presentaban signos y síntomas de la enfermedad. De seguro solamente querían saber si habían sido contagiadas, porque a lo mejor eran contactos de un caso que había sido confirmado, o tenían la duda, o solamente pues querían saber si tenían el virus en sus vías respiratorias. Y fue menor el grupo o la cantidad de personas que fueron, sí presentaban algún síntoma de infección respiratoria aguda al momento de solicitar la prueba. Y vean qué interesante el comportamiento, que es lo que vemos en lo general. Cuando una persona es asintomática, el porcentaje de positividad es mucho menor, 18%. Cuando las personas son sintomáticas, es decir, expresan signos y síntomas de enfermedad, llegó hasta un 61%. Y de seguro esto se repite en todo este otro grupo que dice se desconoce. Otro dato que no está aquí, vamos a integrarlo en diapositivas posteriores, pero ya lo conocemos, es que también la mayor parte de las personas, de las que hasta el momento conocemos su información, fueron a demandar la prueba por voluntad propia, por iniciativa propia, es decir, querían saber si tenían o no la presencia del virus, y una menor proporción solamente fueron las que se hicieron la prueba por orden médica, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos un poco la diferencia de lo que sucede en el ambiente privado versus lo que observamos en el ambiente institucional, y eso también genera cambios importantes en los porcentajes de positividad, es decir, lo que se encuentra y lo que no se encuentra. Sería la actualización para el día de hoy. Gracias, doctora Lomía. Le pido al doctor Ricardo Cortés si nos presenta el semáforo para la siguiente semana. Muchas gracias, doctor. Solamente muy buenas tardes a todas aquí en Palacio Nacional y en casa. Vamos a recordar rápidamente que de los indicadores
que generan el color del semáforo, el color final del semáforo. El 50% de la calificación es la ocupación hospitalaria. Esto es porque es la forma en que cada estado puede responder a las necesidades de demanda de atención médica. 20% para cada una de las tendencias, que son tendencia ascendente, estable o descendente, la tendencia de síndrome COVID, que son casos sospechosos y confirmados, y la tendencia de personas que han requerido hospitalización. Y al final, el 10% de la calificación está dada por la positividad al SARS-CoV-2. La siguiente, por favor. Recordando que el principio de máxima precaución nos da un mayor rango para el semáforo rojo, posteriormente de 1.5 puntos, posteriormente el alto, el nivel naranja, el nivel amarillo es un poco más acotado y el nivel verde es, como dice el doctor López-Gatell, sí y solo sí, todos los indicadores están en verde. La siguiente, por favor. Aquí está el mosaico de resultados de cada uno de los indicadores por cada estado de la República. La última columna representa el color final que va a tener cada estado. La penúltima columna es el puntaje después de la estimación de 50, 20, 20 y 10% de cada uno de los indicadores. Y finalmente, la siguiente, por favor, el mapa queda así. Tenemos 18 estados en naranja, 14 estados aún en rojo. Esta es la distribución y se agregan, si mal no recuerdo, el estado de Aguascalientes y la Ciudad de México a los estados que están ahora en nivel naranja. La siguiente, por favor. ¿Qué hacer dependiendo del nivel de riesgo epidémico de cada uno de nuestros estados? Ya lo hemos presentado en diversas ocasiones. Hay que recordar que cómo va transitando a un nivel menor de riesgo epidémico se puede incrementar dependiendo de la importancia y de la cantidad de gente que las actividades van sumando a la vida pública. Es el incremento que se puede dar de cada actividad. Ocupación hotelera, 25% de ocupación en rojo, 50% en naranja. Restaurantes solo para llevar servicio a domicilio, servicio a habitación en rojo, 50% de aforo en el restaurante en el nivel naranja. Lo mismo servicio a domicilio en situación de peluquerías, barberías estéticas, y 50% solo con cita y protocolos específicos de seguridad sanitaria para los proveedores del servicio y sus clientes. Para parques públicos, 25% en rojo sin áreas infantiles. Por favor, a la sociedad les solicitamos que también hagan vigilancia, que nos ayuden a que esto se cumpla, y si ven algún parque con áreas infantiles abiertas, soliciten que se cierre para mitigar el riesgo a la población. En naranja se abren al 50%, y también, por favor, a la población también, si está yendo a un parque y lo ve también lleno, mejor espere y visítelo en otro momento. Las visitas a mercados y supermercados, en rojo 50% de aforo con una persona por familia, 75% de aforo y una persona por familia en el naranja. Y por favor, hay que recordar a todas y todos, y también a los dueños de las cadenas de supermercados y a los locatarios de mercados, que si ven a una persona, mamá o papá, que va y visita su supermercado o su mercado con alguno de sus hijos, dado que por ser familias monoparentales o porque su hija o hijo vive con alguna discapacidad y no se puede quedar sola en casa, por favor, permítales la entrada. Estas son también reglas que deben de tener cierta flexibilidad para siempre respetar los derechos humanos de todas las personas en este país. Finalmente, de esta diapositiva, deportes profesionales a puerta cerrada en ambos niveles de semáforo.
Por último, gimnasios están cerrados en nivel rojo y al 50% de aforo en nivel naranja. Cines, teatros y eventos culturales de menos de 500 localidades cerrados en rojo, 25% en naranja. Centros comerciales cerrados en rojo, 25% en naranja. Centros religiosos de culto religioso cerrados en nivel rojo, utilizando la tecnología para seguir teniendo este acompañamiento espiritual, y con un aforo del 25% en el nivel naranja. Finalmente, lo que son eventos masivos, conciertos, como son los conciertos, así como los lugares de recreación como bares, discotecas, antros.